Buenas noches, iglesia. Qué bueno que ya se encuentran conectados. Darle la bienvenida a todos. Yo sé que la hermana Sonia está ahí pendiente, siempre sintonizada. Y bueno, a todos los que ya están saludando y ya están poniendo sus saludos y sus comentarios, bienvenidos. Antes de empezar, estaba hablando con un amigo sobre el tema del martes pasado con el que introdujimos, sobre orar por Israel, sobre orar por Colombia. Y él me decía, ¿sabes? Empecé a orar por Israel. O sea, sirvió tu exhortación porque lo hice. Sentí en el corazón que debía de orar por ellos. Y me dijo, pero mientras estaba orando por ellos, me di cuenta de otra cosa. Y me dijo, me di cuenta que los palestinos, o sea, las personas que están atacando a Israel, también necesitan nuestras oraciones. También necesitan de Jesús. Jesús no solo murió por los israelitas, dice Juan 3:16, Jesús murió por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, incluyen a los palestinos, incluyen a los árabes, incluyen a ellos. Y a lo mejor son los que más necesitan de Jesús. Entonces me dijo, ¿qué tal si promovemos la oración no solo por Israel, sino por todas las personas que están siendo afectadas por esa crisis o por esos ataques? Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sé que hay cristianos también en Palestina. Sé que hay personas sufriendo en los dos bandos y sé que como iglesia debemos de orar por todos los que están sufriendo. Si bien es cierto, la Biblia dice, maldeciré a los que te maldijeren, y si bien es cierto, en la guerra del Armagedón, o sea, al fin de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, habrán muchos países, muchas personas que le declararán la guerra abiertamente a Israel, porque su odio es nacido en el infierno, promovido por Satanás, y lleva como meta ser enemigos de Dios. Si bien es cierto, todas esas cosas tenemos que tenerlas en mente. Hay muchas personas siendo afectadas en los dos bandos que necesitan de Jesús, y a lo mejor ellos no tienen nada que ver contra el movimiento antisemítico, con el odio contra los israelitas. Jesús aún puede alcanzar la vida de ellos. Jesús aún puede salvarlos y darles vida eterna. Jesús aún puede darles perdón. Entonces hoy no solo vamos a orar por Colombia, no solo vamos a orar por Israel, también vamos a orar por todas las personas que están siendo afectadas en esos enfrentamientos. Si ustedes saben de algún otro país o de alguna otra ciudad por la que deberíamos estar orando, enhorabuena, por favor compártanlo ahí y lo vamos a hacer juntos. ¿Saben algo? Vamos a añadir esta noche a El Salvador, porque si bien es cierto, no estamos pasando un enfrentamiento así, pero siempre necesitamos orar por nuestro país, siempre necesitamos orar por nuestros gobernantes. Sabemos de que nos guste o no que ellos estén ahí, Dios los puso ahí y esa es suficiente razón para orar por ellos, aparte de que la Biblia nos manda a hacerlo. Entonces, ahí donde están, oremos, porfa, oremos juntos. Jesús, hemos venido a tu presencia buscando que nos escuches. Jesús, nosotros conocemos de que no hay ninguna acción que pueda ser más poderosa que la oración. Jesús, conocemos de que nuestra oración, Señor, será recibida en el cielo. Y Señor,
queremos pedirte por cada una de las personas que en Colombia, Señor, no saben su futuro, Señor, no saben cómo van a sobrevivir, Señor, después de todo lo que ha sucedido. Señor, te pido de que esta sea una oportunidad para que la iglesia en Colombia, la iglesia de Cristo en Colombia, brille con una gran luz. Señor, te quiero pedir por todos nuestros hermanos y amigos que ahí están y que a lo mejor nos están viendo. Te pido, Señor, de que tú puedas guardarlos en medio de todos los enfrentamientos. Y Jesús, también te queremos pedir por todos los que están siendo afectados en los enfrentamientos del Medio Oriente, entre Palestina e Israel. Te pedimos, Señor, por todas las familias palestinas o israelitas que están siendo afectadas, Señor, que a lo mejor no tienen nada que ver y no quieren guerra, pero, Señor, están sufriendo. Jesús, yo conozco que tú moriste por ellos también, y por eso te pido de que extiendas tu mano sobre ellos y te puedan conocer en medio de este tiempo. Y Jesús, queremos orarte por nuestro país, queremos orarte por el presidente, que, Señor, tú puedas guiarlo Señor, a tomar las mejores decisiones, que pueda ser un siervo tuyo, Señor, con integridad, que pueda ser, Señor, un siervo como Daniel lo fue, que fue gracias a su integridad, Señor, que pudo ser luz para otras naciones. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, después de esa pequeña oración, que digo pequeña, me tardé mucho, pero era necesario hacerlo. Como iglesia estamos llamados también a orar por otras personas y especialmente por nuestros gobernantes. Hoy les voy a animar a que conozcamos más sobre el libro El precio de la gracia. Es el libro que estamos leyendo del autor Dietrich Bonhoeffer y nos ha estado enseñando muchísimas cosas. En los primeros capítulos aprendimos tanto sobre la explicación que él dio sobre Mateo 5, 6 y un poco después también. Hemos aprendido muchísimo y hoy trae un tema que es imperativo que los cristianos conozcamos. Y es sobre las diferencias entre la santificación y la justificación. Si ustedes están ahí y están atentos, por favor, cuéntenme en sus palabras qué significa la justificación. De forma práctica, solo díganme de sus palabras de qué significa la justificación. Si usted está escuchando esto ya por radio, por favor, piense. ¿Qué significa para usted la justificación? Y respóndase a sí mismo. Yo sí, cuando vayan apareciendo las respuestas aquí, les voy contando qué es lo que van respondiendo, pero por favor participen. Yo les voy a dar ahorita el significado literal y bíblico de lo que significa la justificación. Cada vez que alguien les pregunte a ustedes qué es la justificación, ustedes deben de ir a Romanos capítulo 5, verso 1. Todo estudiante de la Biblia y todo conocedor de teología tiene que conocer Romanos 5, 1, que es la base, o sea, es lo que significa ser justificados. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Paz para con Dios. Punto. Bíblicamente explicado, la justificación es paz para con Dios. Si nosotros necesitamos ser justificados para alcanzar la paz con Dios, eso significa que sin la justificación
tenemos lo opuesto, paz con Dios. Tenemos una especie de guerra entre Dios y nosotros. Y es que el pecado que nosotros tenemos adentro de nosotros nos hace enemigos de Dios. Yo sé que ustedes han escuchado la frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y eso no está bien dicho. Dice Oseas, dice Joel, dicen la mayor parte de profetas menores, Dios aborrece al pecado y al pecador, no solo al pecado, pero ama al pecador arrepentido. Pero ama al pecador arrepentido. Entonces no significa que de repente Dios ama a cualquier persona. Dios ama al pecador arrepentido. Eso es estar en paz. Eso es lo opuesto de estar en paz con Dios. El hecho de que nosotros somos enemigos de Dios sin ser justificados. Ahora, ¿por qué? Es que la ley que nosotros encontramos en la Biblia nos hace sucios, muestra nuestra suciedad. Entonces, después de ver la ley, somos calificados como sucios y no podemos estar en paz con Dios. Entonces, viene la justificación y lo que hace es perdonarnos, limpiarnos para que tengamos acceso a la paz con Dios. Ahora ya no somos llamados esclavos, hoy somos llamados hijos. Eso es la justificación, que por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestros pecados fueron limpios y ahora tenemos acceso a paz con Dios. Hoy tenemos acceso a ser llamados hijos. Bueno, eso es la justificación por medio de la Biblia. Ahora vamos a ver algunos comentarios de los hermanos que han puesto. Déjenme leerlos. Dice Romeo, ser perdonado sin merecerlo de todas mis culpas. Muy buen comentario, Romeo. Vamos a ver el hermano Ulises. Según entiendo, el ser justificado es ser perdonado y renovado por Dios mismo, lo que implica una paz interna con nosotros mismos y a la vez con Dios. Justificado, recibir de pura gracia la reconciliación de Dios mediante la fe. Muy buenos comentarios, lo han dicho ustedes, aunque fue en sus palabras, lo han dicho la esencia de ser justificado. Ahora, conozcamos qué es santificado, qué es ser santificado por medio de la Biblia. Cuando ustedes les pregunten qué es ser santificado por medio de la Biblia, deben de ir a Romanos 6:19 y dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a inmundicia y a iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo, por medio de la comparación y del contraste, nos está diciendo, les voy a explicar qué es la santificación. Ustedes solían esforzarse y sacrificar muchas cosas para obras de iniquidad, o sea, para cualquier cosa en este mundo terrenal. Y ese mismo esfuerzo que ponían por cumplir sus metas terrenales significa que ahora lo van a poner para obras de justicia. Y Pablo dice, eso es ser santificado. Apartarse de este mundo, alejarse de lo que otros hacen, olvidar lo que hacía antes y esforzarme porque ahora mis obras sirvan para justicia. Entonces, la justificación nos perdona y nos da paz para con Dios. Y la santificación nos permite vivir de una forma nueva
en Cristo Jesús. Eso es acorde a la Biblia. Ahora conozcamos qué es lo que Dietrich Bonhoeffer nos enseña acerca de la santificación y de la justificación. Dice Dietrich Bonhoeffer: ambos dones tienen el mismo fundamento: Jesús crucificado. ¿Por qué? La justificación nos da el perdón por medio de la crucifixión de Jesús. Y la santificación nosotros la podemos alcanzar a través también del sacrificio de Jesús. Ambos dones tienen el mismo contenido: la comunión con Cristo. Es que si la justificación me da paz para con Dios, entonces como contenido, lo importante, la esencia, es la paz para con Dios, entonces la comunión con Cristo. Y la santificación me envía a vivir de una forma apartada en comunión con Cristo. Entonces, estas son dos cosas que tienen iguales la justificación y la santificación, que es el fundamento y el contenido. Ahora hablemos sobre algunas diferencias. Mientras que la justificación atribuye al cristiano el acto realizado por Dios, la santificación le promete la acción presente y futura de Dios. Entonces, lo que está diciendo esta frase es que cuando nosotros somos justificados, está hablando de algo que Dios hizo en el pasado. No está hablando algo que nosotros hicimos. Está hablando algo que Jesús hizo en el pasado. Por medio de su muerte, Él hizo esto. Entonces, cuando hablamos de ser justificados, estamos hablando sobre algo que está en el pasado, algo que ya fue hecho. Mientras que cuando hablamos de ser santificados, estamos hablando de una acción presente y futura, de algo que Dios está haciendo hoy y seguirá haciendo mañana. Algo que no solo pasó ayer, sino que Dios promete irnos limpiando, irnos santificando día a día para lucir más como Él y menos como nosotros, incluso para el futuro. Otra de las diferencias: mientras en la primera el creyente es situado en la comunión con Cristo, en la otra le mantiene en el espacio en que le ha colocado, en la iglesia. Entonces dice, en la primera, en la justificación, que es lo que sucede primero, viene Jesús y nos da la bienvenida a la comunión. Nos dice: ven, sé parte de mí. Y en la segunda, en la santificación, viene Jesús y dice: ahora te voy a poner con la iglesia. En una le trae y en otra la mantiene. En uno le da la bienvenida, en la otra le da el crecimiento. Otra de las diferencias: mientras la primera se halla en primer plano la situación del hombre con respecto a la ley, lo decisivo de la segunda es la separación del mundo hasta la vuelta de Cristo. Entonces, la primera nos habla de nuestra posición delante de Dios bajo la perspectiva de la ley. Entonces, la justificación nos ve como la ley nos ve, pecadores, pero gracias al sacrificio de Jesús nos limpia y nos hace aceptos. Y ahora la ley nos ve como justos delante de Dios porque Jesús se dio por nosotros. Mientras que la santificación nos llama a separarnos del mundo, a alejarnos. Entonces, ¿cómo podemos resumir todas estas diferencias? Recordemos esto: la justificación es lo que inició nuestra relación con Cristo.
Y la santificación es lo que le da mantenimiento a nuestra relación con Cristo. Es importante que conozcamos las dos y es importante que le demos la importancia a conocer las dos. Porque cada vez que nosotros olvidemos lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a estar tentados en convertirnos en orgullosos, creyendo que nosotros no cometemos errores y creyendo que cada una de nuestras acciones es justa o es buena, creyendo que no tenemos que pedir perdón o creyendo que somos buenos. Pero la justificación nos está gritando: no, no sos bueno, sos malo. Por eso Jesús tuvo que ponerse en una cruz. Entonces no tienes que preocuparte sobre condenación en tu vida, porque la justificación vino y dijo: se acabó la condenación, se acabó el castigo para vos, se acabó la muerte, ahora sos llamado hijo. No caigas más en las mentiras del enemigo que te dicen que sos sucio. Recordá lo que Jesús hizo, recordá que te hizo justo, recordá que ahora sos alguien nuevo. Es una prédica constante el que nosotros nos recordemos que somos justificados. Y escuchen esto, y espero que lo podamos guardar en nuestro corazón. Hay muchos que están buscando ser diferentes a otros. Existe esta tendencia en el ser humano de quererse sentir diferente a otro. Y hacen todo tipo de cosas extrañas para sentirse diferentes en este mundo. Dios no nos ha llamado a ser diferentes, nos ha llamado a ser santos. Y ser santo significa ser apartado de este mundo. No significa hacer cosas raras o extrañas. Significa obedecer a Dios. No podemos alcanzar la santificación sin la obediencia. Y si nosotros tenemos una verdadera relación con Cristo, vamos a desear obedecer. Vamos a desear acatar el llamado que Jesús ha hecho a nuestra vida. Porque vamos a recordar que nosotros un día no éramos hijos. No teníamos paz para con Dios, pero ahora la tenemos. Pasen buenas noches, iglesia. Les animo, les quiero animar a que puedan descargar el libro El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer y puedan disfrutar de todos estos tesoros que hay acerca del estudio de la Biblia. Nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a seguir con el estudio de Samuel.